Muy buenos días a todas y todos. Es muy grato estar con ustedes una vez más en esta nuestra segunda sesión, donde abordaremos el tema de metodologías participativas como instrumento para crear comunidades resilientes. Como sabemos, a finales de los años 80 en México, se atendía el riesgo de desastre con un enfoque más orientado hacia la parte del fenómeno. En la transición que hemos tenido de la protección civil a la gestión de riesgos, sabemos que el objeto de estudio no solo se enfoca al desastre, sino también debemos conocer el riesgo y entender su construcción social y cuáles son sus causas. A continuación voy a compartirles las acciones que estamos realizando desde Puebla para impulsar nuestra estrategia de resiliencia, trabajando desde lo local. Por lo que me gustaría comentarles que tenemos dos factores esenciales para el trabajo en las localidades y lograr con esto las comunidades resilientes. Uno de los objetivos más importantes de este trabajo es que podemos visibilizar la variable del riesgo a partir del trabajo cercano con la población. Esto nos ayuda a impulsar la estrategia estatal para tener comunidades resilientes ante desastres a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, auxilio y recuperación de la población ante desastres. Es decir, apoyamos en la toma de decisiones oportuna y eficaz de las autoridades locales con la impartición de instrumentos que ellos pueden utilizar. Número 2, el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la conformación de comités comunitarios de protección civil capacitados en materia de reducción de riesgos y en la respuesta ante una emergencia o desastre. Como vemos en la diapositiva de factores esenciales para el trabajo con las localidades, nosotros manejamos dos: la participación voluntaria de las personas que habitan las localidades y la capacitación permanente de la población en temas que abordan la gestión de riesgos. Esto nos lleva a conformar comunidades resilientes. Bien, pasemos a la diapositiva del tema número 2, que es metodologías participativas y las técnicas de la acción participativa. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades grupales. Por ejemplo, la adecuación de juegos, los videos, los espacios para que las personas hagan dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo el fortalecimiento de capacidades de prevención y preparación para que ellos mismos o la misma comunidad desarrollen una óptima respuesta ante las emergencias. Vemos aquí que a través de los años nosotros hemos intercambiado la información con las personas que trabajaron anteriormente en las localidades, esto con la finalidad de procesar y asimilar a través del estudio o la experiencia de ellos el conjunto de conocimiento adquirido de las comunidades. Por ejemplo, nosotros entrevistábamos o platicábamos con el licenciado Rubén Acebo Zárate, que en paz descanse. Él fue una de las personas que tuvo la empatía de trabajar con las comunidades, de ver cuáles eran sus costumbres, de ver cuáles eran sus tradiciones y con base en ello, insertar en ellos la responsabilidad de comprender el riesgo. Lo acompañaba en esos años la doctora Guadalupe Sordo Yunes, que es en la Coordinación General de Protección Civil, la jefa de capacitación, pero ya nos cuenta muchísimas de las experiencias que ha vivido en cada uno de estas localidades, todas con características diferentes, con topografías diferentes, con ubicaciones geográficas diferentes. Pero hay algo que tienen todos, que es que a veces las mismas personas, sobre todo adultos mayores, se rehúsan a entender y comprender el riesgo en el que se encuentran por la cercanía al volcán. Pero eso no aparta de que ahora nietos o hijos vean de forma diferente esta problemática.
Por ejemplo, ellos nos comentaban sobre las asambleas como espacios en donde se discute y se toman decisiones de forma grupal. La memoria histórica de las comunidades y de las experiencias de los mayores desastres que ellos han enfrentado. El conocimiento de la labor que realizan con el agua, el suelo, la biodiversidad, los cultivos, el volcán y así sucesivamente. El conocimiento colectivo sobre el tiempo, los ciclos de la naturaleza, el uso de las plantas medicinales, la agricultura, las artes de la caza, la pesca y la artesanía. El reconocimiento de los efectos y de las reacciones de la naturaleza en las localidades. Por eso es que una parte muy importante es conocer cómo ha percibido la gente que vive en estas zonas el comportamiento de los fenómenos perturbadores, tanto los fenómenos de origen natural como de origen antropogénico. Vemos en la segunda temática abordar 2.2 definiciones y enfoques. Aquí me gustaría abordar comenzando a conocer qué es una metodología y para ello voy a abordar lo que decía la doctora Fernanda Solís Torres, quien de profesión es psicóloga con especialidad en investigación, cuenta con la maestría en salud colectiva, ambiente y sociedad y toda su experiencia de trabajo se basa en la investigación de la acción participativa con comunidades afectadas por conflictos socioambientales y desastres, sobre todo en Ecuador, en América Latina y África. Ella es autora de más de 40 libros y artículos científicos y publicaciones populares en los campos de salud colectiva, ecología, política y psicología comunitaria. Dentro de esta definición de metodología, ella maneja que es un conjunto de pasos que tratan de llegar a un resultado concreto. Las metodologías participativas buscan fomentar en las personas diferentes formas de adquirir conocimientos y que de esta forma puedan obtener una visión amplia de su realidad. Dentro de la bibliografía les dejo la guía de metodologías comunitarias participativas. La doctora Fernanda Solís es una de las autoras de esta guía y también les dejo dentro del material de consulta en el PDF para que ustedes puedan leerla y verificar qué de esto ustedes pueden explorar, pueden poner en práctica dentro de sus proyectos. Por otra parte, las estrategias de aprendizaje se pueden entender como todo tipo de pensamientos, comportamientos, creencias e incluso emociones que permitan la adquisición de información y relacionarla con el conocimiento previo o la recuperación de datos históricos. Por ejemplo, les comparto un documento del que yo me he apoyado para implementar las estrategias de aprendizaje y conocer la diferencia entre estrategia y técnica. Esto en lo personal me ha ayudado mucho en el desarrollo del método implementado con las poblaciones. También les dejo la liga para que puedan descargarlo. Vamos a ver el enfoque de la metodología participativa adaptada al trabajo local en el estado de Puebla. Nosotros ponemos en práctica las acciones que permiten explicar con un lenguaje sencillo los conceptos que involucran la comprensión del riesgo. Con base en las metodologías participativas y el trabajo aplicado en las comunidades de la zona de peligro mayor, hablo de las comunidades que se encuentran cerca del volcán Popocatépetl, hemos visto mejores resultados cuando los grupos interesados tienen una cooperación voluntaria y de esta forma la mejor metodología para planear o administrar un proyecto específico es la que responde a los objetivos, a los valores y a las capacidades personales de los participantes que forman parte de este proceso. Esto, ¿de dónde yo lo he retomado? Todas las técnicas que yo realizo o pongo en práctica dentro de las comunidades las he sacado de toda una compilación de documentos. Y, por ejemplo,
Esto lo establece el documento Manual de Técnicas Participativas, donde nos muestran algunos ejercicios que podemos replicar, claro, eso adaptados a nuestro objetivo de estudio. Entonces, también les comparto esta liga que puede servir de mucho a aquellos gestores que van a trabajar directamente con localidades. Esto mismo nos conlleva a adquirir esas técnicas y herramientas de metodologías participativas para el desarrollo de las comunidades. Bien, la metodología que se aplica en las comunidades, cercanas al volcán Popocatépetl, nos ha facilitado la detección de áreas de oportunidad. Hemos ido trabajando en ello, adaptándonos de acuerdo al contexto y a las características propias de las comunidades, como lo vimos en el capítulo anterior. Recuerden, donde les explicaba la diapositiva que tiene la montaña, la roca, donde se explican la amenaza, vulnerabilidad, el riesgo y a qué le llamaba yo desastre. El uso de dibujo nos facilita la comprensión del riesgo, y el peligro de la localidad. ¿Por qué? Porque dentro de las reuniones en las que participa la población, pues van adultos mayores, van niños de la primaria, jóvenes, pero todo ello hemos detectado que ellos son más visuales. Por eso es que nosotros decidimos recrear estas estrategias en las localidades desde el punto de vista de utilizando los dibujos, un lenguaje muy fácil. Esta estrategia también contiene juegos. También le damos el espacio a las personas para realizar sus dibujos, donde ellos comprenden el riesgo, la vulnerabilidad, y que no solamente corren ciertos efectos de los peligros volcánicos, sino hay otros existentes en sus comunidades. Nosotros no los armamos con el fin de entretener a las personas, sino que existe un fundamento pedagógico donde las acciones que se utilizan demuestran el progreso individual durante el proceso de aprendizaje de las personas. Este tipo de aprendizaje ha sido replicado por las diferentes escuelas en materia de protección civil. Prácticamente los objetivos de nuestra estrategia son concientizar primero a los habitantes de los riesgos y peligros a los que están expuestos, sobre todo por la actividad volcánica, siempre hacemos énfasis en ello. Reforzar las habilidades y capacidades para la toma de decisión en la respuesta a emergencias. Lograr el compromiso de la autoridad local para desarrollar sus acciones preventivas y minimizar de forma considerable sus riesgos. Y por último, lograr que la población utilice sus habilidades y el conocimiento adquirido para poder acrecentar su autoprotección. No olvidemos que el peligro se detecta y el riesgo se mide. Esta frase siempre se la ha escuchado a la maestra Goretti Ixtlapale Gamboa, que es nuestra directora de prevención de desastres, donde ella tiene mucha razón. El trabajo con las personas de las localidades debe mantenerse de forma constante, pero también debe ser comprendido cada uno de estos conceptos para que las mismas personas nos ayuden a sobrellevar de tal manera la situación o el entendimiento de la gestión de riesgos. Vamos a ver aquí nosotros dentro de las diapositivas o las siguientes diapositivas, la autorreflexión y la autocrítica para una participación transformadora. ¿A qué se refiere esta diapositiva? Las acciones transformadoras son el resultado de la reflexión e innovación continua sobre la realidad abordada, que no solo se da a conocer, sino que se transforma para una mejor comprensión. Por ejemplo, habitantes de nuestras localidades han transformado la percepción del riesgo con esta labor que se ha llevado a cabo de forma permanente desde hace muchos años. La población ya comprendió que deben desarrollar medidas preventivas de forma individual
Es decir, empezando con lo local, con sus familias. ¿Qué voy a hacer en el antes, en el durante, en el después de que se presente una emergencia con mi familia? Y posterior a este trabajo también lo vemos reflejado de forma grupal, ya a nivel comunidad, ¿no? Esto con la finalidad de prepararse y actuar de manera efectiva ante una posible emergencia que conlleve una evacuación. Vemos aquí que la autoridad local y la población en general participan en las tareas comunitarias de prevención y auxilio. Dos ejemplos muy claros que tenemos aquí en Puebla son, déjenme, les voy a describir estos ejemplos que nos han llevado a tener esa satisfacción propia de decir, sí funciona el trabajo que estoy realizando, sí se está viendo reflejado el tiempo invertido y este gobierno sí está haciendo todo lo que está a su alcance por enseñarle a las personas la salvaguarda de su integridad física y la de sus familias. Vamos a ver el primer ejemplo que les voy a comentar. Son aquellos acuerdos que se tienen entre los tres órdenes de gobierno, tanto las autoridades estatales como las autoridades, para este caso en el municipio de San Nicolás de los Ranchos y la localidad de Santiago de Xalitzintla, sobre todo para el festejo del cumpleaños del volcán Popocatépetl, que tiene que ver con el día 12 de marzo, que es el día en que se celebra a San Gregorio, el nombre por el que cariñosamente se le llama Goyo. Por este motivo, las comunidades de la región aledañas a las faldas del volcán adoptaron esta fecha como el cumpleaños del volcán. Les comento que a partir del año 2023 se llegó a un acuerdo con la comunidad de Santiago de Xalitzintla, lo que son las autoridades locales. Reunimos al tiempero, reunimos algunos regidores, ¿no? Y también autoridades municipales, donde atendiendo a las recomendaciones del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl, se determinó que por el incremento en el número de explosiones y exhalaciones, la localidad no podría realizar el ascenso al ombligo. ¿Dónde se ubica, entre comillas, el ombligo? Pues se ubica a 2.27 kilómetros del cráter del volcán y está ubicado en el flanco noreste del volcán. Aquí vemos en la diapositiva que les muestro cómo es esta celebración a Don Goyo. La principal razón para festejar al volcán es que ellos tienen la creencia que se mantiene contento, ¿no? Según los habitantes de la población, y también ellos comentan que evitan que se despierte su furia, que podría desencadenarse en alguna erupción de gran magnitud. Bien, cuando Gregorio Chino Popocatépetl dejó de existir en Santiago Xalitzintla, se conservó la fecha oficial para festejar al volcán. Además se le apodó Don Goyo al Popocatépetl por el tempero que existió y les enseñó a convivir con la actividad del cráter. Nosotros, créanme, hemos trabajado con las localidades desde el punto de vista de su historia, sus usos, costumbres y tradiciones. No vamos o no llegamos con la finalidad de autoridad y está prohibido todo porque yo soy gobierno y pues no quiero que suba, sino se les da una explicación del por qué, aunque ellos tengan las tradiciones, nos preocupa la integridad física de ellos, de las personas que ascienden, de la población, de los niños. Esto nosotros lo hacemos con antelación, estas pláticas las llevamos con antelación y a través de videos. También se les explica
el escenario de caída de balísticos que pudiera afectarlos durante el ascenso. Ellos saben que es un riesgo y que pueden perder la vida. Vemos en la diapositiva, por ejemplo, el material balístico que puede ser del tamaño de la uña, del dedo pequeñito de la mano, hasta rocas enormes de 1 tonelada, en la que pues cuando el volcán explota, saca esas rocas y a la velocidad que bajan, por eso se le llama material o proyectil balístico, porque puede perforar a una persona y esta persona puede perder la vida. Hemos visto, y vamos a verlo en el siguiente entrevista que se le hace a la población, los mismos medios de comunicación nos ayudan a que la gente comprenda este tipo de riesgo por el que nosotros o por el cual las autoridades están platicando, están coordinadas para evitar el ascenso al ombligo. Los locales reconocen la importancia del festejo, a pesar de que en los 2 años anteriores no han llegado al ombligo de la montaña. Porque según oí comentar que vinieron ayer o antier, no sé, llegaron los estatales a prohibir el paso, que no van a ir al volcán. Pero ya es una tradición. Es una tradición. Se tiene que dar el volcán. ¿Por qué? Porque él está vivo. A principios de mes, Protección Civil Estatal informó a través de un comunicado que sostuvo un encuentro con habitantes de esta población, con el objetivo de exhortarlos a no escalar al coloso ante la próxima festividad denominada Ascenso al Ombligo del Volcán. Autoridades de los 3 niveles de gobierno invitaron a los organizadores a oficiar dicho tributo en una colina aledaña, como se llevó a cabo en el 2023, a fin de salvaguardar la integridad de las y los asistentes y de autoridades que realizan el acompañamiento. Asimismo, se realizó un recorrido por las rutas de evacuación de la zona. Con imágenes de Kevin Lizana, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca. Y bien, como segundo ejemplo, tenemos los resultados del trabajo con las localidades, porque se ha logrado que niños, padres de familia y población en general participen más en los simulacros. Esto a raíz de la instalación del Comité Comunitario de Protección Civil. ¿Quiénes son el Comité Comunitario de Protección Civil? Son un mismo grupo de personas que viven en la localidad que van a ayudar al presidente auxiliar a atender a una emergencia y que además se capacitan para conocer estos conceptos y además temas básicos en materia de protección civil, por ejemplo, primeros auxilios, búsqueda y rescate, todas las recomendaciones para el uso de pirotecnia cuando ellos están celebrando sus fiestas patronales, etcétera. Este comité comunitario es presidido por el presidente de la Junta Auxiliar. ¿Por qué? Porque él es quien da voz a la población, quien encabeza esta representación de autoridad ante la población. Y también déjenme comentarles que además de los comités comunitarios de protección civil, se están formando equipos comunitarios de respuesta a emergencias, llamados grupos CERT. ¿Qué son los grupos CERT? Son un grupo de personas que de igual manera se capacitan para atender las emergencias desde el punto local y para ayudar a la localidad ante una eventualidad. Ellos son un apoyo, una extensión de los servicios especializados de emergencia. No quiere decir con esto que ellos mismos se van a capacitar y se vuelvan especialistas, sino que ellos pueden responder, armar un pequeño comando, formar un pequeño comando de incidentes, entregar, ¿no?, lo que es a la autoridad toda la eventualidad, lo que desarrollaron, pero ellos, antes de que nosotros lleguemos como autoridad, ellos ya saben qué hacer, saben cuáles son las medidas preventivas que deben
realizar junto con las acciones, junto con escuelas, con los comités de salud, con los comités de la iglesia, posterior a ello llevarlos a cabo o ejecutarlos cuando se presente una emergencia y recuperarse lo más pronto de esta situación, empezando con sus propias familias. Y bien, a estos grupos se les explica la importancia del trabajo en equipo. Ellos mismos identifican y comparten las responsabilidades en la solución de los problemas y las necesidades identificadas. Recordemos, y a través de esta presentación hemos visto algunos gráficos donde vemos, no nada más es la roca, la montaña y es un dibujo que yo realicé, también lo vemos, ¿no? En el edificio que está sobre una columna, ese edificio puede caer. Empezamos a hacer este tipo de conciencia con la misma población, donde está la roca casi a punto o que puede venirse hacia abajo y aplastar la casa por un deslave, por un deslizamiento de tierra. Entonces, esto se les explica a este grupo de trabajo, grupo de trabajo donde ellos con nombre y apellido firman, por ejemplo, un acta que tiene valor constitutiva. ¿Por qué? Porque estos grupos comunitarios o estos comités comunitarios se ven reflejados en el Atlas Nacional de Riesgos, pero independientemente de que se vean reflejados, ellos saben que firman un acta donde comparten la responsabilidad. No nada más es firmar un documento, yo siempre les digo eso, llevar o conllevar una responsabilidad de que si algo pasara en la comunidad y lo hago mal, viene la responsabilidad. Por eso es que nosotros siempre trabajamos de forma preventiva. Y ahora, los mismos estudiantes dicen, oye, podemos nosotros hacer un cartel donde nosotros dibujemos qué hacer en caso de sismos y lo podemos poner también o traducir a lengua náhuatl y lo podemos pegar en el periódico mural de la iglesia, en el periódico mural de la escuela y de repente lo podemos pegar en las presidencias, otro cartel, para que la gente sepa, ¿no? Aquellas personas que están con algún tipo de discapacidad también son incluidas en estos grupos, porque también nosotros escuchamos esa aportación que ellos tienen. Oye, fíjate que podemos, mi hija puede ser traductor de lengua de señas, ¿no? Y a lo mejor comentarlo con otras personas que no tienen, esta discapacidad auditiva o este tipo de discapacidad motriz, podemos hacer algunas dinámicas con ellos también, sí, por supuesto. Y aquí es donde englobamos el trabajo de todos, de la misma comunidad, ellos nos aportan y vamos aprendiendo también de ellos. Entonces, aquí es donde yo les comentaba, debemos de hacer un proyecto para ver que ese proyecto, ¿dónde lo voy a poner en práctica? A través de simulacros, para saber si lo que yo estoy realizando, si el trabajo que yo estoy realizando o la estrategia que yo creo conveniente hacer se refleja con resultados en las localidades. Nosotros hemos visto reflejados estos trabajos, créanme. Entonces, es una sugerencia, es algo de mi aportación para que ustedes pues vean que sí se puede y se puede lograr siempre cuando nosotros tengamos esta forma de compartir o esta decisión más bien de compartir nuestros conocimientos, pero ahora bájalos, ¿no? A una persona que apenas si tiene una primaria, a un niño de kinder, también ellos preguntan, oye, ¿y por qué el volcán explota? Y es cierto que van a bajar esas
avalanchas rojas que vemos en las películas. Entonces, nosotros tenemos que o debemos tener esas empatías para responder. Como ya lo hemos visto a través del desarrollo del tema y para dejarlo un poco más claro, se enlista a continuación la documentación básica que se requiere para desarrollar un proyecto para la comprensión del riesgo en las comunidades. Número 1, la conformación del Comité Comunitario de Protección Civil que se debe firmar en el acta constitutiva. Número 2, la memoria histórica que debemos investigar sobre los desastres que han ocurrido en esta localidad. El análisis de riesgos a través del mapa comunitario y que la misma población nos ayude a realizarlo. La metodología participativa, no olvidemos incluir la andragogía por el aprendizaje en adultos mayores. La estrategia de aprendizaje, de hecho, aquí es muy importante porque debemos verificar cómo es que nosotros vamos a realizar los planes de emergencia o cómo ellos van a hacer sus planes de emergencia de acuerdo al agente perturbador detectado. La formación de grupos comunitarios de respuesta a emergencias, esto es importante, ¿por qué? Porque recordemos que este grupo es una extensión de los servicios de apoyo de los grupos especializados mientras ellos llegan a la localidad. Y las acciones transformadoras. ¿Cómo es que visualizamos los resultados de la investigación continua que hemos abordado dentro de las localidades? Y bien, pasando a la última diapositiva, les dejo la actividad número 2 que van a tener que realizar un proyecto donde pongan en práctica toda esta documentación básica que se requiere para desarrollar la comprensión del riesgo en las comunidades. Les dejo esta actividad de igual manera a partir del día de mañana. Tienen 5 días hábiles para entregar su proyecto, contando sábado y domingo. Todos los que estamos aquí estamos comprometidos y yo les agradezco la atención prestada el día de hoy. Muchas gracias y no olviden enviarme sus trabajos en tiempo y forma. Quedo atenta a sus comentarios y pueden localizarme a través de correo electrónico. Nos vemos en la siguiente clase.